consumo, señala el IDAN del Ministerio de Salud, se puede utilizar para asuntos domésticos, pero no para consumo. Y en este tema, lo que se ha dado en los informes del Ejecutivo y también que ha arrojado el IDAM, dirigen el punto de vista en gran fuerza hacia los pequeños porcinocultores o porcicultores que están en el área. A esta hora de la mañana está conectado en la señal de Radio Panamá el señor Juan Guevara, porque le quiero pedir que pueda voltear la imagen, por favor, para poder verlo de manera correcta, porque nosotros dijimos aquí, vamos a preguntarle a los porcicultores, porcinocultores, si la dirección de la culpabilidad en torno al tema de la contaminación del río por microorganismos que provienen de materias fecales de esta producción y desechos que genera la producción porcina, es o no, y cómo consideran ellos que se está manejando el asunto de haber dirigido los faroles hacia este sector productivo del país. Por eso saludo al señor Juan Guevara, a quien le agradezco que esté conectado a la señal de Radio Panamá hasta ahora. Don Juan, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la oportunidad. Nosotros una vez más rechazamos cualquier causa de responsabilidad a los productores porcinos, porque hasta aquí, más de 34 días seguidos de observación, de seguimiento y que ya rayan el hostigamiento y la persecución a los productores, vuelvo y repito, seguidos, hasta el momento no hay ninguna evidencia que las plantas potabilizadoras y la contaminación del río tiene que ver con actividad porcina. Y le digo esto porque yo le mandé aquí, pudiera mostrarla si gusta, para que vea que todo lo que vamos a decir es con evidencia, la lista de las fincas que fueron, están en lista de cierre, pues que han sido sancionadas. Y ahí le estoy mandando la ubicación de esa finca, donde demuestra que esa finca ni siquiera tiene contacto con río alguno que tenga que ver con contaminación. La finca que le estoy hablando es la finca Porcilanda, que tiene orden de cierre. Yo le mandé un mapa donde ve claramente que a más de 38 kilómetros es que se encuentra el río. Por lo tanto, la finca no puede estar contaminando a esa distancia. Pero lo más esencial aquí es que esa finca, que es la principal señalada en todas las inspecciones que se han hecho, esa finca cuenta con una inspección del día 29 de mayo y le he mandado la inspección ahí, donde ambas instituciones, diferentes instituciones, dicen que la finca no tiene ningún tipo de derrame, sus lagunas de oxidación se encuentran bien, ni siquiera hay olores, pero al día siguiente dicen todo lo contrario. Dentro de las causales también le estoy mandando ahí las causales de cierre de la finca, dice que no cumple con la norma de estudio de impacto ambiental, precisamente es el PAMA, Programa de Adecuación Medioambiental. Y también le estoy mostrando ahí la hoja donde esa finca presenta en el año pasado el PAMA, el cual ha sido engavetado, no ha sido observado. Y mire, esto es bien delicado, porque se pone a los porcicultores en una norma muy estricta que no tiene ninguna otra actividad agropecuaria a cumplir con un instrumento ambiental que cuesta miles. Un PAMA ahorita mismo no se te baja de $7,000, pero se encuentra, lo engavetan y no le dan seguimiento a estas cosas. Entonces es delicado, porque el tercer punto de cierre que dice ahí es cumplir con una norma que es la 35-2019, y yo también le mandé ahí lo que significa cumplir con la norma esta, y le mandé las observaciones donde dice qué significa esta norma. Es un análisis físico y bacteriológico de las muestras de agua. Y le mandé también, ahí dice las observaciones abajo, donde dice que para cumplir con esta norma se necesita bajar los parámetros de BDO, que esto significa el porcentaje de oxígeno que consumen las bacterias en un tiempo determinado, para ver qué tanta cantidad de materia orgánica hay. Y esa norma es tan exigente que ni siquiera los que vierten en la bahía de Panamá, que son industrias inmensas, millonarias, lo pueden hacer. Señor Así Guevara, que nos están exigiendo. Sí, le escucho. ¿cuál es la cantidad o qué porcentaje de productores porcinocultores se encuentran a lo largo o aledaños al río La Vía? Es bastante pequeño. Es bastante pequeño porque, y no solamente aledaños, lo que pasa es que todos los porcicultores tienen su
laguna de sudoacción adaptada a el porcentaje de cerdo que tienen y no vierten, sino que buscan el mecanismo de que esto haga el trabajo. Una laguna de oxidación hace el trabajo. Lo que tenemos simplemente es que adecuar la norma esta que le estoy diciendo para que vivimos, qué contradicción, vivimos en un país tropical donde las precipitaciones son de las más altas del mundo y nuestros suelos están todos devastados, pérdida de materia orgánica, y sin embargo se pone tanta dificultad para que estas lagunas sean adecuadas. Tú no le puedes decir a un productor que para cumplir con esta norma tengas que vender y hacer inversiones de miles de dólares. El 90% de los productores son pequeños y medianos. Señor Sin Guevara, embargo, adecuarte solamente en cubrir el costo de... Sí, le escucho. quisiera que nos pueda ayudar a Le entender un escucho. poco más ese cuadro, de lo que estaba reflejando. Dice, tabla de valores físicos y bacteriológicos de descargo o reuso del agua residual. Cuadro 1, parámetros norma COANIT 24-99. ¿Qué significa el cuadro y qué describe? Mira, la norma COPANIT 2499 es la que tenemos que ajustarnos los productores para poder utilizar el agua de residual, y la usamos más que todo en pastizales, ¿sí? Que se absorben, lo hacen todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá y Europa, lo hacen de forma simple, pero aquí en Panamá ponemos que para poder vertir usted tiene que contratar a un ambientalista, eso te cuesta más de $7,000. Las adecuaciones que tienes que hacer y los tratamientos te cuesta otra cantidad de miles. Y ahí también le tengo un cuadro que lo vamos a ver más adelante si hay tiempo, que eso se exige a cualquier porcinocultor que tenga más de 10 madres y más de 50 cerdos. Si no, usted no cumple. Entonces tenemos al productor acosado. Eso que dice abajo, lo principal es el nivel de BDO, ¿sí? Es el nivel de oxígeno. Eso para bajarlo a 60 y 50. Ahora, están cerrando fincas y dando orden de cierre por cumplir por la 35, 20 y 19. Y ese es para industria. Y para vertir, eso es para vertir a fuentes de aguas naturales. Nosotros no vertimos a fuentes de agua naturales, nosotros vertimos a pastizales. Entonces, y mire los requisitos que dice allá abajo. Usted, para poder bajar esos niveles, tiene que tener una planta de tratamiento química. Una planta de tratamiento química de las más baratas cuesta arriba de $300,000. Entonces es absurdo a un porcicultor que su inversión no pasa de $7,000, $8,000, decirle que usted tiene que invertir $300,000 para tratar el agua y regar el pastizal. O sea, las normas son absurdas. Y Pero señor Guevara, señor Guevara, buen día. Sí. Buenos días, le habla José María Torrijos Legaspi. Señor Guevara, ok, entiendo su punto, que lo que les están exigiendo es demasiado para el tamaño de la producción que tienen. Ahora bien, pero esas producciones pequeñas, de la forma en que están, en que se encuentran ahora, con los métodos que utilizan ahora, ¿son producciones limpias? Si no son ellos, ¿quién está contaminando el río? Porque el río no se contamina solo. Son ustedes. Sí, mire, es sencillo. Mire, como prueba, tenemos que la semana pasada hicimos nosotros el congreso en el Hotel Azuero. Teníamos invitado a Mi Ambiente, no participó. Teníamos el auditorio completamente lleno, con una cantidad importantísima de productores. Porque nosotros como asociación tenemos 2 gobiernos y con este vamos para 3. Ya tenemos un año de gobierno. Afortunadamente pertenezco al Consejo Consultivo del Sector Agropecuario, y cada reunión que hemos presentado, que son 3, he llevado el manual de buenas prácticas, que vuelvo y le repito, ya tiene 2 gobiernos paseándose en mi mochila que cargo en cada reunión, y he presentado el manual de buenas prácticas que contiene lo que se necesita en Panamá de hacer bien los pequeños productores, pero nosotros lo estamos haciendo, pero no tenemos la eficacia para hacerlo de forma fuerte. Esto significa de que todos los productores se han ido adecuando a esto, pero nosotros lo más importante es que nosotros necesitamos que esto sea un instrumento ambiental. ¿Por qué? Porque lo que contempla la norma como instrumento ambiental es PAMA, auditoría ambiental, estudio de impacto ambiental y todo lo que emana de ahí, una serie de adecuaciones. Pero si yo me gasto el dinerito que tengo... Pero no me ha respondido a mi pregunta, señor Guevara. ¿Las prácticas que tienen ahorita mismo son prácticas seguras? Uy, se nos Perdimos cayó la conexión. Se nos cayó la Guevara. conexión con el señor Guevara. Lo que está argumentando es que sí, que las adecuaciones que les exigen son muy caras. Sí, hasta habló de que tienen tinas de oxidación y que ellos no están vertiendo. Ahí está. Señor Guevara, ¿nos escucha?
pareciera que no, ¿verdad? Entonces, si ellos no están vertiendo, ¿cómo? ¿De dónde ¿De saca quién es? que hay desechos de cerdo? Sí. ¿De dónde saca el gobierno, pues? Señor Guevara, si apaga su Medio cámara, ambiente. si apaga su cámara para disminuir Poder escucharlo mejor. sí, para escuchar, se cayó, ¿verdad? Ahora sí se cayó del todo. Vamos a tener que retomar la conexión con el señor Juan Guevara, aunque sea por vía telefónica de repente, productor porcinocultor, para entender. Pero, Porque pero esto no se contamina solo. Sí, pero también él dijo que están vertiendo en los pastizales. También hay contaminación. Porque se filtra, se puede filtrar. Claro, hacia en las la aguas. capa freática. Claro. Pero si él dice que los Porcinocultores. que crían puercos no están vertiendo las heces de los cerditos al río. Pero lo están metiendo en un lugar cuyas aguas que puede incidir sí, en las aguas, sí. aunque sea no directa, indirecta contaminación, ¿no? Pero es que estos lugares donde crían cerditos siempre están a las márgenes de río y quebradas. ¿Sí o no? Sí, supongo que sí. Yo ahí sí debo decir que soy. Tenemos al señor Guevara, aunque sea por teléfono, para poder... Están tratando de contactar al señor Guevara para hablar de este tema. Yo entiendo, cada quien defiende y esa es la forma de vida, pero hay que creo que la clave aquí es que te puedan decir si la forma en que producen es limpia o no. Pero adecuarlo a que sea una manera en que no contamine o que contamine lo menos posible. Digo, Es sí, porque la mucho contaminación... dinero y tiene que ser tener esto asistencia del gobierno. Señor Vamos a Guevara, la ¿nos conexión. escuchas? Es que perdimos la conexión con usted. ¿Nos escucha, señor Guevara? Sí, alto y claro, alto y claro. Sí. Señor Guevara, lo que yo le preguntaba es, si no son ustedes, o sea, mi pregunta es esta, la forma de producción de estos medianos y pequeños productores de puerco, estos medianos y pequeños porcinocultores, ¿es una práctica limpia? Claro que sí, 100% limpia. Mire, nosotros somos revisados, nuestra finca, nosotros tenemos en nuestra finca una bitácora de revisión de mi ambiente, de salud y del MIDA. Es imposible que usted pueda evadir su responsabilidad. Le repito nuevamente, en más de 30 días de inspecciones continuas no se ha encontrado ni una sola finca que esté vertiendo directamente a un afluente o a una quebrada o ni siquiera al río. Entonces, ¿por qué las autoridades lo señalan a ustedes? Bueno, porque usted sabe que siempre al perro más flaco se le pegan las garrapatas. Pero sin embargo, yo le mandé ahí una cantidad de videos, de empresas, de situaciones irregulares. Es el colapso. Nosotros estamos viviendo el colapso de una contaminación a nivel nacional. El año pasado, 12 plantas de purificación de agua se detuvieron y en la mayoría de esas no existe la misma situación de acá de granjas porcinas. Entonces, estamos hablando de que es el colapso, plantas vencidas que tienen 70 años, plantas que no están funcionando bien, que fueron contaminadas, plantas que están en las partes bajas, donde descargan barriadas completas. Tenemos fotos de barriadas, instituciones, hospitales. Usted se caería para atrás si usted ve 24 pulgadas de agua del pueblo completo de la villa, el pueblo completo de Guararé, el pueblo completo de tantos lugares que están por ahí que no tienen alcantarillado. Ninguna planta de tratamiento está funcionando porque no funcionan. Es la desidia de gobierno tras gobierno que viene contaminando el río, pero es más fácil apuntar a los porcicultores mirar para otro lado y no evadir, no afrontar la responsabilidad de hacer las inversiones que se tienen que hacer. Eso es mucho más fácil, ¿sí? Le tiramos la pelota a los porcicultores, sin embargo no decimos de que esta planta tenía fecha de cumpleaños, caducó, la planta más grande tiene 70 años, era hasta el 2025 que estaba diseñada para funcionar. Eso no se dice. Sin embargo, le repito nuevamente que tenemos todas las evidencias, las hemos sustentado, eso no se nos escucha, solamente se habla de los cerdos, y yo le puedo garantizar a usted que yo visité, nosotros le decíamos desde el primer día a las instituciones, díganos qué finca es. No nos querían decir. Fuimos casa por casa de nuestros productores agremiados y no agremiados y no detectamos ni una sola tampoco.
Después, cuando nos entregan la lista, nos damos cuenta de la cantidad de irregularidades que hay. Las fincas, hay 2 fincas que son de primer mundo, que tienen parámetros de producción que no tienen que envidiar nada a ningún país de los más altos productores del mundo. Son fincas modelo. Y hay una finca pequeñita, imagínense, una sola finca pequeñita hacen ver que la está tirando al río. Y eso no es un río, eso es un lago amplio que tiene miles y millones de galones de agua ese lago, que nosotros tampoco apadrinamos que se tire agua a un lago, sino que se haga el proceso. Esa finca tiene un biodigestor, imagínate, una finca que tiene 14 cerdas de cría y 10 de reemplazo, es la finca que está produciendo que se pare una potabilizadora de 6 millones de galones diarios. O sea, por favor, esto es absurdo. Señor Guevara, ¿qué estamos viendo en los videos que usted nos envió que están en pantalla en este momento? ¿Qué es eso? Mira, ahí estamos viendo una represa que está atrás de la Nestlé. Es una represa fija que se construyó hace muchísimos años, y esa represa se encuentra más o menos como a 3 kilómetros río abajo de las tomas de agua que se encuentran en la Vía de los Santos. Esa represa, por estar mal diseñada y por ser fija, es la que tiene, imagínense, tantos años de construida. Todo lo que baja de aguas por toda esta cantidad de años, eso jamás ha sido dragado. Entonces se habla de nemátodos. El nemátodo se cría en los lodos, ¿sí? Y ahí, a menos de 50 metros, descargan todas el alcantarillado de la Villa de los Santos. Entonces, hay contaminación ascendente también. Es más, ahí sube la marea. Cuando la creciente viene y hay marea alta, toda esa corriente se convierte en negativa, o sea, que viene del mar hacia arriba porque el río está creciendo. Entonces, eso contamina y de forma ascendente el microbio puede avanzar. Así que es un río que nunca ha sido dragado. Los lodos crían los nemátodos. El nemátodo que existe en el estómago del cerdo se llama Ascarisum. El que vive en el estómago del humano se llama Ascaris lumbricoides. Lo que se ha encontrado de nemátodos no coincide con nemátodo de cerdo. Entonces hay que ser bien claro. Es la contaminación y la causa de que las plantas y la gente esté sin agua que nos preocupa a todos. No es la industria porcina, no es colapso de vertederos. Inclusive hay cementerios, ahí tenemos videos de gente que ha perdido su ser querido, que se fue al río, simplemente se fue al río. Ahora, y vertederos completos que están contaminando directamente a metros del río Estibaná. Señor Guevara, ¿considera usted o sienten ustedes, los porcinocultores, que se están limpiando con ustedes para encubrir a alguien más? Claro que sí, y eso es bien delicado. Yo no me atrevo a decir cosas que durante mi gira, hace 2 días, la última gira que hice, nos comentaba la gente, hay descargue de industrias inmensas que ya han sido mostradas los estudios de hace años atrás, donde la contaminación es química. Mire, los productores porcinos vertimos materia orgánica, producimos materia orgánica, pero la procesamos. Nosotros le metemos los químicos necesarios para poder utilizarla, porque para nosotros es dinero. La materia orgánica que producimos es dinero, porque todos los porcinocultores, en su gran mayoría, también tienen su ganadito. Entonces guardan toda esta materia orgánica, ya sea para agricultura o para la ganadería. O sea, como pero abono, la industria como abono, química, ¿no? Es lo que usted se refiere. Como abono y como nutrición. El rumiante aprovecha el nitrógeno no proteico contenido en la materia fecales del cerdo después de un tratamiento que le hacemos, que lo hace ACTA, y es el alimento del verano de los porcinocultores. Pero imagínense, detectaron 11 químicos cancerígenos el alcalde de Guararé, y tiene el estudio y lo presentó, que eso no viene de los porcinocultores. Señores, hay industria, tienen que investigar. Pero si uno dice estas cosas, entonces nosotros somos los demandados y nosotros seguimos siendo acusados. De por sí, con lo que hemos hablado, ya tenemos persecuciones por esto, por decir las verdades, porque hay que quedarse calladito y hacerle ver a la gente y seguir el juego de que esto es la industria porcina. No es la industria porcina, señores, y va a salir. Miren, una cosa curiosa, cualquier persona que tenga un poquito de análisis dice, ven acá, en el año 2022 se dio una creciente inmensa que contaminó todo se desbordó. De ahí en adelante yo tengo la bitácora de mantenimiento de las plantas potabilizadoras. Han sido un desastre porque no se alcanzó a limpiar completamente bien y el microbio está ahí.
En el año 2024 se volvió a dar esa contaminación porque hubo una inundación también grande. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es la variable que no ha pasado en todos estos años y qué es lo que no ha pasado ahorita mismo? Simplemente que de la inundación del 2024, inmediatamente vinieron aguaceros grandes y lavó todo y el volumen de agua se prestó para que la planta pudiera funcionar. Ahorita mismo no ha caído un solo aguacero, los lodos están ahí, ¿sí? Y esa falta de agua es la que tiene la variable, pero a usted no se le hace raro una cosa, que solamente los puercos defecan en el mes de junio y julio es que hay problemas. El año 2024 fue en julio, ahorita mismo es en junio, se adelantó. Pero usted no se le hace raro que en agosto, que ya ha llovido bastante, ya los puercos no defecan, en septiembre tampoco, octubre tampoco, el resto del año tampoco. Eso está un poquito raro, ¿verdad? Si las fincas están ahí mismo y después todo cambia y todo pasa bien, entonces son los lodos. Y los lodos no vienen de las fincas porcinas, vienen de las faltas de mantenimiento, de la represa esta y de la vertida por la capa, pérdida de la capa vegetal de los suelos de nuestros. Y nosotros tenemos la curación, tenemos el remedio, que es la materia orgánica, que hemos puesto a disposición en el Manual de Buenas Prácticas, un plan nacional de recuperación de suelos con nuestra materia orgánica, pero nadie nos hace caso. Nadie dice que eso es importante porque no quieren hacer las cosas bien. Simplemente se quieren ajustar a una normativa donde el productor lo tratan como delincuente. Fueron a las fincas con más de 25 carros, fiscalías para poner multas, policía, mi ambiente, oiga, y una cantidad de funcionarios que no saben si lo que tenemos adentro de los correos es vaca, caballo o chivo, no distinguen. Toman muestras de cualquier charquito y entonces empiezan a hablar cosas que no son. Don Juan Guevara, por favor, manténganos informados del tema. Le vamos a dar seguimiento al asunto y quedamos conectados aquí en la señal de Radio Panamá. Gracias por estos minutos. Gracias.